Y si el paraíso que imaginas para 2026 no estuviera al otro lado del mundo, sino a un vuelo accesible de distancia, playas de agua transparente, montañas que respiran aire puro y ciudades donde el tiempo avanza más despacio de lo que marca el reloj. Lugares increíblemente bellos, sorprendentemente asequibles y todavía lejos de las multitudes. Destinos donde el amanecer huele a mar limpio y el atardecer tiñe el cielo sin filtros. Este año viajar bien no significa gastar más, sino descubrir mejor. Prepárate para explorar rincones espectaculares, frescos y auténticos, antes de que todos los demás los descubran. Santorini, Grecia. La primera luz del amanecer cae sobre las casas blancas de Santorini como si alguien hubiese vertido leche sobre la roca volcánica. Las cúpulas azules destacan contra el mar Egeo, que a esa hora es un espejo quieto teñido de rosa y dorado. Las calles estrechas serpentean entre muros encalados que reflejan el sol con una intensidad casi líquida. Desde lo alto de la caldera, a más de 300 metros sobre el agua, uno siente el vacío bajo los pies y la inmensidad frente a los ojos. En el documental en 4K, cada sombra proyectada sobre la piedra revela la forma irregular de una isla nacida de una erupción que cambió el Mediterráneo hace más de 500 años. Pero Santorini no es solo postal, es memoria volcánica. Bajo los cafés y terrazas elegantes descansan capas de ceniza que conservaron antiguas ciudades como Akrotiri, enterrada durante siglos. Los viñedos crecen enroscados en el suelo formando coronas bajas para protegerse del viento salino. El sabor mineral del vino asírtico parece contener la fuerza del fuego que dio forma a la isla. Al atardecer, cuando el cielo se incendia de naranja y púrpura, el silencio colectivo de quienes miran hacia el horizonte crea una sensación de comunión inesperada. Y desde esta isla, suspendida entre cielo y mar, el viaje continúa hacia un paisaje esculpido por el viento y el tiempo. Petra, Jordania. En medio del desierto rosado de Jordania, un estrecho desfiladero de casi 2 kilómetros conduce a una fachada que parece imposible. El tesoro de Petra emerge de la roca como si la montaña hubiese decidido convertirse en templo. La arenisca cambia de color con la luz. Al amanecer es melocotón suave, al mediodía rojo intenso, al caer la tarde casi violeta. En el documental en 4K los detalles tallados en el siglo I a.C. muestran la precisión de los nabateos, un pueblo comerciante que convirtió el desierto en una red de rutas prósperas. Caminar por Petra es sentir cómo el pasado respira bajo cada paso.
Más allá del tesoro, se abren tumbas monumentales, teatros excavados en piedra y escaleras que suben hasta el monasterio, situado a más de 800 metros sobre el nivel del mar. El viento arrastra arena fina que golpea suavemente la piel, recordando la fragilidad humana frente a la eternidad de la roca. Aquí no hay ruido de ciudad, solo el eco del propio movimiento. Y cuando el sol se oculta tras las montañas, el silencio del desierto invita a continuar hacia otro escenario donde la naturaleza dicta las reglas del equilibrio. Torres del Paine, Chile. En el extremo sur de Chile, en la Patagonia, las Torres del Paine se alzan como agujas de granito que perforan el cielo. El viento sopla con fuerza constante, moldeando las nubes que corren veloces sobre lagos turquesa. El contraste entre el hielo de los glaciares y el verde profundo de la estepa crea una paleta que parece irreal. En el documental en 4K, el movimiento del glaciar Grey avanzando lentamente con crujidos apenas audibles revela que el paisaje está vivo. Aquí el clima cambia en cuestión de minutos. Una ráfaga trae lluvia fina. Luego un rayo de sol ilumina las montañas con un brillo dorado que transforma todo el valle. Guanacos pastan a lo lejos y el cóndor planea en círculos amplios sobre los picos que superan los 500 metros. La sensación dominante no es solo admiración, sino pequeñez. Frente a estas formaciones moldeadas durante millones de años, el tiempo humano parece breve. Con esa conciencia de fragilidad, el viaje sigue hacia una ciudad donde la historia y el agua se entrelazan en cada reflejo. Venecia, Italia. Venecia despierta con el sonido suave del agua golpeando los cimientos de palacios centenarios. No hay motores apresurados al amanecer, solo el deslizamiento silencioso de una góndola sobre los canales. La luz se filtra entre fachadas desgastadas, revelando tonos ocres y terracota que han resistido siglos de mareas. En el documental en 4K, el reflejo de los edificios en el agua crea una duplicación perfecta, como si la ciudad flotara entre dos mundos. Fundada hace más de 500 años sobre pilotes de madera, Venecia fue potencia comercial entre Europa y Oriente. Sus plazas, como la de San Marcos, aún conservan la huella de intercambios culturales y artísticos que marcaron el Renacimiento. Sin embargo, caminar por sus callejones estrechos también despierta una sensación de vulnerabilidad. El nivel del mar aumenta y cada acua alta recuerda que esta joya arquitectónica depende de un equilibrio delicado. Cuando la marea sube lentamente y el agua cubre el pavimento, el visitante siente una mezcla de fascinación y respeto. Y mientras el eco de los pasos se pierde en un puente de piedra, el viaje continúa hacia nuevos horizontes por descubrir. Marrakech, Marruecos.
El aire en Marrakech tiene textura... Huele a especias molidas, a cuero curtido, a pan recién horneados. En la plaza Yema el Fna, el sol cae vertical y dibuja sombras largas sobre los puestos de frutas y las montañas de azafrán. El sonido es constante, voces que negocian cucharas, golpeando vasos de té, pasos que se mezclan con el canto lejano del muezín. En el documental en 4K los mosaicos Elige reflejan la luz con precisión geométrica, creando patrones que parecen moverse cuando uno camina. Pero Marrakech no es solo intensidad, también es refugio. Tras puertas discretas se esconden riads silenciosos, patios interiores con fuentes donde el agua cae en un ritmo pausado que invita a respirar más lento. La ciudad fue un cruce de rutas comerciales entre África y Europa, y esa mezcla sigue viva en su arquitectura y en su cocina. Al caer la noche, la plaza se transforma, las luces amarillas flotan sobre el humo de las parrillas y la temperatura desciende suavemente. Entre el bullicio y la calma, Marrakech enseña que el contraste puede ser armonía. Y desde esta ciudad roja, el viaje se desplaza hacia un paisaje donde la tierra parece pintada a mano. Yangye-Danxia, China. En la provincia de Gansu, las montañas no son grises ni verdes. Son rojas, amarillas, naranjas y violetas. Las colinas onduladas del relieve Danxia parecen pinceladas gigantes extendidas sobre kilómetros de roca sedimentaria. En el documental en 4K cada franja de color revela capas formadas durante más de 20 millones de años, comprimidas lentamente por la presión de la tierra y esculpidas por el viento. Caminar por las pasarelas elevadas permite observar cómo la luz cambia el paisaje en cuestión de minutos. Al amanecer los tonos son suaves y casi pastel. Al mediodía el contraste es intenso, casi eléctrico. No hay árboles que distraigan la mirada, solo líneas que se repiten como ondas congeladas. La sensación es de estar dentro de una pintura abstracta donde la escala humana se reduce a un punto diminuto frente a la vastedad geológica. Aquí el silencio tiene peso. Y mientras el sol desciende, las sombras transforman las curvas en relieves dramáticos que conducen el viaje hacia un lugar donde el agua domina la escena. Milford Sound, Nueva Zelanda. En el suroeste de Nueva Zelanda, Milford Sound se abre como una herida profunda entre montañas cubiertas de vegetación. Los acantilados se elevan más de 1 metro, 0 metros directamente desde el agua oscura del fiordo. Cuando llueve y llueve, a menudo cientos de cascadas temporales aparecen en las paredes rocosas formando hilos plateados que desaparecen tan rápido como surgieron. En el documental en 4K la neblina se desliza lentamente por las cumbres envolviendo todo en una atmósfera casi irreal. El agua es tan tranquila que refleja las montañas como un espejo oscuro.
Navegar por el fiordo produce una sensación de aislamiento absoluto. No hay ciudades cercanas, solo naturaleza en estado puro. Este paisaje fue esculpido por glaciares durante la última edad de hielo, dejando valles profundos y paredes casi verticales. En ocasiones, un delfín rompe la superficie con un movimiento breve y elegante. Aquí el tiempo parece diluirse en el sonido constante de las gotas que caen. Y desde este rincón remoto del planeta, el viaje se dirige hacia una ciudad donde el hielo y la historia conviven en silencio. Reykjavik, Islandia. Reykjavik se siente como el borde del mundo. Casas bajas de colores vivos contrastan con un cielo amplio y cambiante. En invierno la luz es breve y dorada. En verano el sol apenas se oculta. El vapor que emerge del suelo recuerda que bajo la ciudad la energía geotérmica fluye constante. En el documental en 4K las fachadas metálicas reflejan tonos fríos mientras el océano Atlántico Norte se extiende gris y profundo. A pocos kilómetros, campos de lava cubiertos de musgo cuentan historias de erupciones antiguas. Las piscinas termales al aire libre alimentadas por agua caliente natural ofrecen un refugio cálido frente al viento frío. Sumergirse en ellas mientras el aire corta la piel produce una sensación extraña, frío y calor, coexistiendo al mismo tiempo. Reykjavik también guarda una fuerte identidad cultural. Su literatura medieval, sus sagas siguen influyendo en el presente. Y cuando la aurora boreal aparece dibujando cortinas verdes sobre el cielo nocturno, el asombro es inevitable. La ciudad demuestra que incluso en los climas más extremos, la vida encuentra una forma luminosa de expresarse. Wadi Rum, Jordania. El desierto de Wadi Rum no es vacío, es espacio vivo. La arena se extiende en tonos rojizos y dorados, interrumpida por formaciones de roca que se elevan como murallas naturales de hasta 300 metros de altura. El viento arrastra partículas finas que dibujan líneas sobre la superficie, cambiando el paisaje en silencio. En el documental en 4K, cada grieta en la arenisca revela millones de años de erosión lenta, paciente, casi invisible al ojo humano. Al caer la tarde, el cielo se transforma en un degradado que va del naranja al violeta profundo. Las sombras alargadas convierten las montañas en siluetas monumentales. Este lugar fue hogar de tribus beduinas durante siglos. Sus tiendas negras aún salpican el horizonte y el té caliente compartido bajo las estrellas crea una sensación de hospitalidad inesperada en medio de la inmensidad. Por la noche, la ausencia de contaminación lumínica convierte el cielo en un océano de constelaciones. Aquí el silencio no incomoda, abraza. Y desde esta vastedad rojiza, el viaje
continúa hacia un paisaje donde el agua y la selva se funden en un equilibrio perfecto. Ha Long Bay, Vietnam. En el norte de Vietnam, miles de islotes de piedra caliza emergen del agua verde esmeralda como si flotaran. Algunos se elevan más de 100 metros sobre la superficie cubiertos de vegetación que cae en cascadas verdes hacia el mar. En el documental en 4K, la niebla matinal envuelve las formaciones rocosas creando una escena que parece suspendida entre sueño y realidad. Navegar lentamente entre estas torres naturales produce una sensación de serenidad profunda. Las aguas tranquilas reflejan las siluetas irregulares duplicando el paisaje. Las cuevas escondidas revelan estalactitas y cámaras subterráneas moldeadas por el tiempo. Las comunidades flotantes que aún viven aquí mantienen tradiciones pesqueras ancestrales adaptadas a la marea y al clima. Cuando el sol se eleva, la luz se filtra entre los picos y pinta destellos plateados sobre la superficie. La Bahía Declarada. Patrimonio de la Humanidad recuerda que la belleza puede surgir de la paciencia geológica, y desde estas aguas tranquilas, el viaje se dirige hacia un lugar donde el hielo domina el horizonte. Svalbard, Noruega. Muy por encima del círculo polar ártico, Svalbard es un territorio donde el blanco parece infinito. Glaciares descienden lentamente hacia fiordos oscuros y montañas afiladas cortan el cielo gris. En el documental en 4K, el crujido del hielo al fracturarse resuena como un eco profundo en el silencio helado. Aquí el invierno puede durar meses y el sol desaparece por completo durante la noche polar. La sensación de aislamiento es intensa, pero también lo es la claridad del aire. Cada detalle parece nítido, como si el frío limpiara la atmósfera. En verano el sol de medianoche ilumina el paisaje las 24 horas bañándolo en una luz constante y suave. Las antiguas minas de carbón recuerdan la historia humana en este entorno extremo, mientras que la investigación científica actual estudia el clima y la biodiversidad del Ártico. Estar aquí es confrontar la fragilidad del planeta y la resistencia de quienes viven en sus límites. Y desde este territorio de hielo y silencio, el viaje continúa hacia una ciudad tallada en piedra y memoria. Matera, Italia. En el sur de Italia, Matera parece surgir directamente de la roca. Las casas excavadas en piedra caliza se apilan unas sobre otras formando un laberinto de callejones y escaleras que descienden hacia barrancos profundos. Al amanecer, la ciudad adquiere tonos dorados. Al anochecer se ilumina con pequeñas luces cálidas que parecen estrellas adheridas a la montaña. En el documental en 4K, la textura rugosa de las fachadas revela siglos de historia esculpida a mano.
Los así antiguos barrios trogloditas fueron habitados durante miles de años. Durante el siglo XX, Matera enfrentó pobreza extrema, pero su restauración la transformó en símbolo de resiliencia cultural. Hoy iglesias rupestres con frescos antiguos conviven con espacios culturales y viviendas renovadas. Caminar por sus calles es sentir el peso del pasado y al mismo tiempo la fuerza de la renovación. El eco de los pasos resuena suavemente contra la piedra, recordando que la historia no desaparece, se transforma, y mientras el sol se oculta detrás de las colinas, Matera demuestra que incluso la roca puede latir con vida. Machu Picchu, Perú. El amanecer en Machu Picchu no irrumpe, se revela lentamente. La niebla se desliza entre las terrazas de piedra como un río suspendido y poco a poco deja al descubierto muros perfectamente ensamblados sin una sola gota de cemento. A 430 metros sobre el nivel del mar en lo alto de los Andes peruanos, la ciudad inca parece flotar sobre un mar verde de montañas. En el documental en 4K cada bloque tallado muestra la precisión de una civilización que entendía la geometría como una forma de diálogo con la naturaleza. Construida en el siglo XV bajo el gobierno de Pachacútec, Machu Picchu fue tanto santuario espiritual como centro administrativo. Las terrazas agrícolas siguen el contorno de la montaña, diseñadas para evitar la erosión y aprovechar el agua de lluvia. Caminar por sus escalinatas de piedra despierta una sensación de respeto profundo. Aquí el silencio no es vacío, es presencia. El viento acaricia las ruinas y trae consigo el eco de siglos. Y mientras el sol termina de disipar la neblina, el viaje continúa hacia un paisaje donde la arena y el cielo parecen fundirse en un mismo horizonte. Desierto del Sahara, Marruecos. El Sahara no es solo arena, es un océano inmóvil. Las dunas se elevan hasta 150 metros formando crestas suaves que cambian de forma con cada ráfaga de viento. El amanecer tiñe la superficie de tonos dorados y anaranjados que parecen encenderse desde dentro. En el documental en 4K cada grano proyecta una sombra diminuta que en conjunto crea un relieve hipnótico. Durante siglos, caravanas cruzaron estas rutas llevando sal, oro y especias entre África subsahariana y el Mediterráneo. Hoy caminar descalzo sobre la arena al caer la tarde produce una sensación casi meditativa. El calor acumulado durante el día se libera lentamente bajo los pies. Cuando llega la noche, el cielo se abre con una claridad sobrecogedora. Sin contaminación lumínica, la Vía Láctea aparece como un río blanco suspendido sobre el desierto. El silencio es tan absoluto que uno puede escuchar su propia respiración amplificada, y desde esta vastedad infinita, el viaje se desplaza hacia un lugar donde la roca y el agua dialogan con la luz.
Parque Nacional de Plitvice, Croacia. En el corazón de Croacia, el agua cae en múltiples niveles, formando una red de lagos conectados por cascadas transparentes. El Parque Nacional de Plitvice es un mosaico de tonos turquesa y esmeralda donde el color del agua cambia según la cantidad de minerales y la inclinación del sol. En el documental en 4K, la superficie refleja el verde intenso de los bosques que rodean cada lago, creando una sensación de profundidad casi irreal. Las pasarelas de madera permiten caminar sobre el agua sin perturbarla. Bajo los pies, peces plateados se deslizan con movimientos suaves casi invisibles. Este sistema natural se formó durante miles de años gracias a la acumulación de travertino, una roca calcárea que crece lentamente y da forma a nuevas cascadas. El sonido constante del agua cayendo produce una calma difícil de describir, como si el entorno invitara a reducir el ritmo del corazón. En otoño, las hojas rojizas contrastan con el azul del agua. En invierno, el hielo transforma las cascadas en esculturas translúcidas. Y desde este equilibrio perfecto, el viaje continúa hacia una ciudad donde la tradición y el cielo abierto se encuentran. Kioto, Japón. Kioto respira historia en cada esquina. Entre templos de madera oscura y jardines cuidadosamente diseñados, el tiempo parece moverse más despacio. Durante más de 1000 años fue la capital imperial de Japón y esa herencia se percibe en la elegancia contenida de sus edificios. En el documental en 4K, los cerezos en flor cubren los senderos con pétalos rosados que caen lentamente, creando una lluvia suave que apenas toca el suelo. Los jardines zen, con su grava rastrillada en patrones precisos, invitan a la contemplación. Cada piedra está colocada con intención, cada espacio vacío tiene significado. En otoño los arces se tornan rojos intensos y el aire adquiere una frescura que despierta los sentidos. Pasear por el barrio de Gion al atardecer, cuando las linternas comienzan a encenderse, produce una sensación de delicada intimidad. Kioto no busca impresionar, busca resonar. Y en esa serenidad uno comprende que la belleza también puede ser silenciosa, discreta, profundamente humana. Capadocia, Turquía. En el corazón de Anatolia, el paisaje de Capadocia parece esculpido por una imaginación paciente. Formaciones rocosas conocidas como chimeneas de hadas se elevan desde la tierra en siluetas suaves y alargadas, moldeadas por la erosión del viento y la lluvia durante millones de años. Al amanecer, decenas de globos aerostáticos ascienden lentamente, flotando sobre valles ondulados en tonos beige y rosados. En el documental en 4K, la luz temprana acaricia las curvas de la roca volcánica, revelando texturas que parecen piel antigua.
pero Capadocia también guarda profundidad bajo la superficie. Ciudades subterráneas como Derinkuyu fueron excavadas hace siglos para proteger a comunidades enteras con túneles que descienden hasta 60 metros bajo tierra. Iglesias talladas en piedra conservan frescos que aún mantienen restos de pigmento rojo y azul. Caminar por estos espacios produce una mezcla de asombro y humildad. Generaciones vivieron aquí, respiraron aquí, soñaron aquí. Cuando el sol cae y las sombras se alargan sobre el valle, el paisaje adquiere una dimensión casi lunar. Y desde estas formaciones silenciosas, el viaje continúa hacia un lugar donde la selva abraza la piedra sagrada. Angkor Wat, Camboya. En el norte de Camboya, Angkor Wat emerge entre árboles centenarios como una visión detenida en el tiempo. Construido en el siglo XII, el complejo se extiende sobre más de 160 hectáreas, rodeado por un foso que refleja las torres centrales como un espejo sereno. En el documental en 4K los relieves tallados en las galerías muestran escenas mitológicas con una precisión que aún impresiona 8 siglos después. Al amanecer, el cielo se tiñe de naranja detrás de las torres en forma de loto y el silencio se llena de pasos suaves sobre la piedra antigua. Angkor fue el corazón del Imperio Khmer, una civilización que dominó gran parte del sudeste asiático. La vegetación invade lentamente algunos templos cercanos, con raíces que abrazan muros y columnas, recordando que la naturaleza nunca deja de reclamar su espacio. Caminar por estos patios amplios despierta una sensación de conexión con algo más grande que uno mismo. Y mientras la humedad de la selva envuelve cada rincón, el viaje nos conduce hacia un escenario donde el agua y el cielo se funden sin límites. Maldivas, Océano Índico. En medio del Océano Índico, las Maldivas parecen dispersas como cuentas turquesas sobre una superficie azul profundo, más de un cero. 00 islas coralinas forman anillos delicados alrededor de lagunas cristalinas. Desde el aire, el contraste entre el azul claro de las aguas poco profundas y el azul oscuro del océano abierto resulta hipnótico. En el documental en 4K, la transparencia del agua permite ver arrecifes vibrantes desde la superficie muy. Caminar descalzo sobre arena blanca que cruje suavemente bajo los pies genera una sensación inmediata de ligereza. Bajo el agua, peces multicolores se deslizan entre corales que crecen lentamente formando ecosistemas complejos y frágiles. La vida aquí depende del equilibrio entre mar y clima. Al atardecer, el horizonte se convierte en una línea perfecta donde el sol se sumerge lentamente pintando el cielo de tonos coral y lavanda. Por la noche, en algunas playas, el plancton bioluminiscente brilla con cada paso como si el océano respondiera al movimiento humano. Y desde estas islas flotantes, el viaje continúa hacia una tierra donde la roca roja se encuentra con el cielo infinito,
Y desde estas islas flotantes, el viaje continúa hacia una tierra donde la roca roja se encuentra con el cielo infinito. Monument Valley, Estados Unidos. En la frontera entre Arizona y Utah, Monument Valley se extiende como un escenario primitivo. Grandes monolitos de arenisca roja se elevan hasta 300 metros sobre una llanura abierta que parece no tener fin. La tierra es seca, pero el aire vibra con calor y silencio. En el documental en 4K las formaciones destacan contra un cielo azul intenso, creando un contraste que parece pintado a mano. Este territorio forma parte de la nación Navajo y está profundamente ligado a su cultura y espiritualidad. Cada formación tiene un nombre y una historia transmitida de generación en generación. Al amanecer las sombras se proyectan largas y delgadas. Al mediodía la luz cae vertical y resalta cada grieta y cada capa de sedimento acumulado durante millones de años. La sensación dominante aquí es amplitud. No hay obstáculos visuales, solo horizonte. El viento mueve pequeñas nubes de polvo que cruzan la carretera en silencio. Estar en Monument Valley es experimentar la escala real del paisaje americano, donde la tierra parece hablar sin palabras y el cielo parece no tener límites. Glaciar Perito Moreno, Argentina. En el sur de la Patagonia argentina, el glaciar Perito Moreno avanza lentamente hacia el lago argentino. Su frente se eleva más de 70 metros sobre el agua a una pared azulada que parece un edificio natural en constante movimiento. En el documental en 4K, las grietas profundas revelan tonos turquesa brillantes que contrastan con el cielo gris o azul según el clima. El hielo cruje, se expande, respira. De vez en cuando un bloque se desprende con un estruendo que resuena como un trueno lejano antes de caer al agua y generar olas circulares. A diferencia de muchos glaciares del mundo este, aún mantiene un equilibrio natural, avanzando y retrocediendo en ciclos. Caminar por las pasarelas frente a él provoca una mezcla de admiración y humildad. La escala es inmensa, el sonido del hielo rompiéndose es visceral. El frío del aire toca la piel, recordando la fuerza de la naturaleza en estado puro. Y desde este reino de hielo y silencio, el viaje se dirige hacia un lugar donde el agua cae en cascadas interminables. Salar de Uyuni, Bolivia. A más de 600 metros sobre el nivel del mar, el Salar de Uyuni se extiende como una planicie blanca infinita. Es el mayor desierto de sal del mundo, con más de 0 kilómetros cuadrados de superficie. Durante la estación seca, el suelo se fragmenta en patrones hexagonales perfectos, como si alguien hubiese trazado líneas geométricas hasta el horizonte.
En el documental en 4K, la textura de la sal refleja la luz con una intensidad casi cegadora. Pero cuando llega la temporada de lluvias, una fina capa de agua transforma el salar en el espejo natural más grande del planeta. El cielo se duplica en la superficie, borrando la línea entre arriba y abajo. Caminar allí produce una sensación extraña, parece que uno flota entre nubes. En medio del desierto se alzan islas cubiertas de cactus gigantes que superan los 10 metros de altura, algunos con más de uno. 000 años. El silencio es absoluto, interrumpido solo por el viento que recorre la planicie abierta. Estar en Uyuni es experimentar la inmensidad en su forma más pura, donde la tierra y el cielo se confunden en un mismo horizonte infinito. Bled, Eslovenia. Al amanecer, el lago Bled parece una lámina de vidrio inmóvil. En el centro, una pequeña isla emerge cubierta de árboles y sobre ella se alza una iglesia blanca con torre esbelta que rompe suavemente la niebla. Las montañas de los Alpes Julianos rodean el lago como un anfiteatro natural. En el documental en 4K, la luz temprana convierte el agua en un espejo que duplica cada detalle. El castillo medieval encaramado en un acantilado de 130 metros y los remos de las barcas tradicionales, las pletna, cortando la superficie con movimientos lentos. Subir al castillo permite sentir la historia que ha vigilado el valle durante siglos. Desde allí el lago adopta tonos esmeralda y turquesa según la profundidad y el ángulo del sol. El sonido de la campana en la iglesia de la isla, que según la tradición concede deseos a quien la hace sonar, añade una dimensión íntima al paisaje. Caminar por el sendero que rodea el lago despierta una sensación de calma envolvente. Todo aquí parece estar en equilibrio, agua, bosque y piedra. Conviven sin imponerse. Y desde esta serenidad alpina, el viaje continúa hacia un territorio donde el fuego de la tierra modela el paisaje. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. En el corazón de Wyoming, Yellowstone respira vapor. Géiseres que lanzan columnas de agua a más de 30 metros, fuentes termales en tonos azul intenso y naranja brillante, y piscinas que parecen líquidas y luminosas, definen este paisaje volcánico activo. En el documental en 4K, las burbujas que emergen desde el fondo revelan que bajo la superficie la tierra está viva. Old Faithful, uno de los géiseres más conocidos, entra en erupción con una regularidad casi precisa, recordando que la naturaleza sigue su propio reloj. Los colores vibrantes de las fuentes termales provienen de microorganismos que sobreviven en temperaturas extremas, creando anillos concéntricos que parecen pinceladas sobre el agua. En los valles abiertos, bisontes se desplazan lentamente, ajenos a la presencia humana. El contraste entre la calma de los prados y la energía geotérmica crea una tensión fascinante. Estar aquí es sentir que el planeta aún está en construcción.
Y desde este territorio humeante, el viaje se dirige hacia un escenario donde el agua cae en un espectáculo vertical. Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue. Conocidas localmente como Mosi o Atuña, el humo que truena las cataratas Victoria despliegan una cortina de agua de casi 17 kilómetros de ancho y más de 100 metros de altura. El rugido es constante y profundo, vibrando en el pecho antes de ser completamente escuchados. En el documental en 4K, la neblina generada por la caída crea arcoíris permanentes que flotan sobre el abismo. El río Zambeze se precipita en un cañón estrecho, liberando una energía que parece inagotable. Durante la temporada de lluvias, el volumen de agua aumenta hasta formar una pared líquida continua. En la estación seca se revelan formaciones rocosas y pequeños islotes en el borde. Los senderos frente a las cataratas permiten sentir la humedad en la piel y el suelo temblando bajo los pies. El espectáculo no es solo visual, es físico. Frente a esta fuerza natural, la sensación es de asombro absoluto, y desde este estruendo acuático, el viaje continúa hacia una ciudad suspendida entre el cielo y el agua. Y desde este estruendo acuático, el viaje continúa hacia una ciudad suspendida entre el cielo y el agua. Dubrovnik, Croacia. En la costa del mar Adriático, Dubrovnik se levanta con murallas de piedra que abrazan la ciudad antigua. Desde lo alto de sus fortificaciones, el mar azul profundo contrasta con los tejados de terracota que brillan bajo el sol mediterráneo. En el documental en 4K, las calles empedradas reflejan la luz cálida mientras las fachadas blancas parecen absorber siglos de historia. Fundada como una poderosa república marítima en la Edad Media, Dubrovnik prosperó gracias al comercio y la diplomacia. Caminar por sus murallas de casi 2 kilómetros de longitud ofrece vistas que combinan mar abierto y arquitectura renacentista. Las escaleras estrechas conducen a plazas donde el sonido de conversaciones y pasos resuena suavemente contra la piedra pulida por generaciones. Al atardecer, el sol se sumerge en el Adriático, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. La ciudad adquiere entonces una atmósfera íntima, como si cada rincón guardara una historia susurrada. Y mientras la luz desaparece lentamente, Dubrovnik demuestra que la belleza también puede estar protegida por muros que han resistido el paso del tiempo. Albania, Riviera albanesa. En la costa sur de Albania, el mar Jónico brilla con una claridad inesperada.
Playas como Xamilidermi despliegan agua en tonos turquesa que recuerdan al Caribe, pero con un ambiente mucho más sereno. Las montañas caen casi directamente sobre el mar, creando pequeñas bahías escondidas donde el sonido dominante es el roce suave de las olas contra la piedra blanca. En el documental en 4K la transparencia del agua permite ver el fondo rocoso incluso a varios metros de profundidad mientras el sol refleja destellos plateados en la superficie. La Riviera Albanesa sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Europa. Aquí los pueblos costeros mantienen un ritmo relajado, terrazas sencillas frente al mar, pescado fresco, servido el mismo día y caminos panorámicos que serpentean entre olivares y acantilados. El costo de alojamiento y comida resulta notablemente accesible en comparación con otros destinos mediterráneos, lo que convierte a Albania en una opción atractiva para 2026. Además, lugares históricos como Butrinto, Patrimonio de la Humanidad, añaden una dimensión cultural al viaje. Caminar por ruinas antiguas con el mar como telón de fondo genera una sensación de descubrimiento auténtico. Es un destino donde la belleza es limpia, directa y aún sin excesos turísticos. Ninh Binh, Vietnam. A solo unas horas de Hanoi, Ninh Binh ofrece un paisaje que parece una pintura tradicional asiática. Campos de arroz verdes se extienden entre formaciones kársticas que se elevan verticalmente desde la tierra como torres naturales. Ríos tranquilos serpentean entre estas montañas de piedra caliza y pequeñas embarcaciones de madera avanzan lentamente impulsadas por remos que se mueven casi en silencio. En el documental en 4K la niebla matinal envuelve las cimas creando una atmósfera etérea y profundamente serena. Lo que hace especial a Ninh Binh no es solo su belleza, sino su autenticidad. A diferencia de destinos más concurridos, aquí el ritmo es pausado y los precios siguen siendo accesibles. Las familias locales trabajan en los arrozales y los templos antiguos se integran discretamente en el paisaje. Subir los más de 400 escalones hasta el mirador de Hang Mua recompensa con una vista panorámica donde el río dibuja curvas perfectas entre el verde intenso. El aire es húmedo pero fresco y la sensación general es de pureza natural. Para quienes buscan un destino hermoso, tranquilo y asequible en 2026, Ninh Binh ofrece esa combinación rara de paisaje intacto y experiencia genuina.